Continuamos con la serie de videos relacionados con modelos para datos que son secuenciales. Particularmente hemos estado utilizando un ejemplo de Natural Language Processing. Y en este video lo que vamos a hacer es un modelo muy poderoso, aún basado en redes neuronales recurrentes, que se llama Sequence to Sequence, secuencia a secuencia. O sí, secuencia a secuencia lo podemos traducir. Y el ejemplo que vamos a utilizar para presentarlo es un traductor. Este ejemplo me gusta mucho porque es un ejemplo que engloba muy bien el uso de modelos de redes neuronales recurrentes, por ejemplo de tipo LSTM, LSTM, y que además es un modelo que fue sumamente utilizado en aplicaciones de procesamiento de lenguaje natural donde convertimos de una secuencia a otra secuencia. Por ejemplo, un traductor donde la secuencia de entrada es un idioma y la secuencia de salida es la traducción a otro idioma, es un ejemplo típico de este modelo. Este modelo nos va a servir como el punto de partida para presentar el concepto de atención, de attention. Vale la pena mencionar que este modelo es el modelo fundamental, el modelo básico, con el cual Google implementó sus servicios de traducción, de traductor, en el 2016, noviembre del 2016. Y los que tenemos la oportunidad de haber utilizado el traductor de Google antes, vamos a decir, antes del 2016, tal vez no nos dimos cuenta en qué momento fue cuando el traductor de Google comenzó a funcionar súper bien, pero hubo un momento marcado en el que el traductor de Google empezó a funcionar. Pasó de ser decente, pero simplemente para palabras puntuales o frases muy pequeñitas, a realmente funcionar con enunciados complejos y párrafos completos. Entonces, esto fue en noviembre del 2016, cuando oficialmente se hace el deployment del traductor de Google neuronal, vamos a decirlo así. Y bueno, ahí empezó a funcionar muy bien. En la actualidad, este traductor seguramente ya funciona con base en un transformer, pero este modelo es un modelo muy poderoso que tuvo muchas aplicaciones, que todavía sigue siendo relevante para aplicaciones pequeñitas y que nos va a permitir, como dije, agrupar todo lo que hemos visto de procesamiento natural del lenguaje y RNNs. Y después de esto, ya vamos a poder pasar al concepto de transformers, el cual es el modelo que soporta todas estas aplicaciones de modelos de lenguaje modernas que estamos viendo. Aunque sean mucho más grandes, el transformer es el modelo básico para hacerlas. Y con esto, de ahí nos vamos a ir a implementar código, ¿no? Vamos a implementar este traductor en código y luego vamos a implementar un traductor usando un transformer y entender mucho mejor todos estos conceptos. Entonces, empezamos. En la pantalla podemos ver una ilustración bastante sencilla de este modelo de Sequence to Sequence y lo vamos a explicar con un ejemplo de un traductor que es Neural Machine Translation, ¿sale? Abreviado como usualmente NMT. En este caso, en color rosado tenemos una red neuronal recurrente tipo LSTM y en color verde también tenemos otra red neuronal recurrente tipo LSTM. Vale la pena mencionar que estamos trabajando con redes neuronales que son diferentes. Recordemos que en cada time step de una red neuronal recurrente se comparten parámetros. Entonces, lo que tenemos es que la red neuronal en color rosado, o sea, es una red neuronal LSTM, pero la que está en color verde es otra red neuronal. Y ahora vamos a explicar cuál es la diferencia y qué es lo que está sucediendo. Entonces, vamos a explicar el modelo empezando de cómo funcionaría ya que tenemos el modelo entrenado y lo que vamos a hacer es una traducción. Entonces, imaginemos que vamos a traducir la frase me gusta y de nueva cuenta vamos a asumir que ya esto se convierte a embeddings y eso no nos preocupa ahorita, ¿sí? Entonces, la frase que vamos a traducir es me gusta estudiar inteligencia artificial y vamos a suponer que esto es un token que se llama IA, ¿no? Entonces, cada uno de estos es una entrada a cada una de estos time steps. En un modelo de sequence to sequence ya entrenado, entonces, cuando tenemos el primer time step y entra la palabra me a la celda, recuerden, aquí nada más te represento una flechita, pero en realidad tenemos tanto la celda que nos da el estado de la celda como el hidden vector y ese se pasa al siguiente estado. Con base en esa información previa y la nueva palabra, el nuevo token, se hace el procesamiento dentro de esta celda y así vamos a través de todos los time steps. De tal forma que al final de la celda, puede ser que pase por muchas celdas, aquí por simplicidad estamos utilizando solamente 4 time steps, pero podrían haber 100 time steps. La salida de esta última celda va a contener toda la información que de alguna manera codifica, que de alguna manera resume, que de alguna manera agrupa toda la información de este enunciado de entrada. Este vector que vamos a tener acá va a contener y va a resumir toda esa información del enunciado de entrada. Por lo tanto, dado que lo que hace es estar codificando todo este enunciado de entrada, a esta red neuronal LSTM la vamos a llamar encoder, porque lo que está haciendo es codificar este enunciado de entrada.
Y en ese vector de salida va a pasarse toda esa información que les digo, resume todo el enunciado de entrada. ¿Qué pasa con nuestra siguiente red neuronal, con esta que está en color verde? Ahora, vale la pena notar algo. Si nos damos cuenta del funcionamiento de esta red neuronal, de la primera, esta en color rosado, realmente lo que está pasando es que es un tipo de red neuronal que se parece mucho a un clasificador, como si estuviéramos utilizando un clasificador para un análisis de sentimiento. Realmente no estamos generando texto, simplemente estamos recibiendo una nueva palabra, un nuevo token en cada time step, y eso lo que nos está haciendo es permitir, nos va a dar una salida, una sola salida, ¿sale? En este caso sale como un vector que va de entrada a la siguiente red neuronal. En la parte de la derecha tenemos la siguiente red neuronal en color verde. Esta segunda red neuronal es un modelo de lenguaje, un language model, que lo que nos va a hacer es generar texto que esté condicionado a la entrada que recibe acá. Si recordamos en el video anterior, el primer vector que recibe un generador de texto, un modelo de lenguaje basado en redes neuronales recurrentes, inicializábamos esto con ceros, pero ahora no. Este sería nuestro start o ese start of sequence. Aquí le decimos ya empieza a generar, pero lo condicionamos. En vez de tener un vector de ceros, lo condicionamos con este vector que sale de el encoder, ¿sí? Y lo que va a hacer es decodificar ese enunciado para generarnos un traductor, porque lo vamos a entrenar de tal forma que aprenda a traducir. Entonces, este de aquí nos va a generar un vector nos va a generar aquí una salida que, como veíamos en el generador de textos, aquí tal vez sea la palabra yo, como ya está entrenado, sí, hay, y aquí esta entrada de acá, recuerden que ya, dado que ya está entrenado el modelo, lo que vamos a hacer es que esta salida de acá, aquí no se usa teacher forcing, porque esta salida de acá va a ser la siguiente entrada, claro, y aquí va a ser I, y entonces, tomando en cuenta la palabra previa y el enunciado que nos está condicionando la generación, va a generar entonces el segundo token, y aquí va a ser I like, y este de nueva cuenta va a pasar para acá, I like, y de nueva cuenta vamos a tener esta salida así, tal como funciona el modelo que explicamos en el video anterior. Y esto de aquí pues va a ser nuestro decoder, porque decodifica lo que estamos haciendo, decoder. Hasta aquí es exactamente la combinación de dos redes neuronales recurrentes, donde una codifica el enunciado de entrada y el otro la decodifica. El otro es un modelo de lenguaje que se encarga de decodificar esa información. Y es todo lo que tenemos. Eso es lo que hace este modelo sequence to sequence, partiendo desde el punto de vista que ya está entrenado y se está utilizando para una traducción, para ser traductores. Y lo que está sucediendo entonces para la generación de este texto es que la salida de este traductor nos está dando, si este enunciado de entrada, vamos a llamarlo que esto es X, y nuestro enunciado de salida sea Y, este es un vector, ¿no? Este es un vector, este es otro vector. Realmente lo que estamos teniendo acá es que la probabilidad de nuestra traducción, dado X, va a estar dada en cada time step, va a ser la probabilidad de Y de, vamos a llamarle de 1, dado X, ¿sí? Ese va a ser esta primera palabra, la probabilidad de que nos genere, nos va a seleccionar de esta distribución de probabilidades, calculando la probabilidad de la primera palabra, dado que lo único que tenemos acá es este X, donde X es este vector H, que nos está condicionando nuestra generación de texto. Dado X se refiere a dado el enunciado de entrada, el cual está contenido en ese vector que condiciona el arranque de nuestro modelo de generación del lenguaje. Y esa sería la probabilidad total del enunciado que va a generar la traducción. Esta sería la probabilidad de Y para el time step 2, dado, aquí ya sería Y de 1. De igual forma, entonces, eso sería para predecir esta palabra. Y la siguiente probabilidad, para calcular la probabilidad del enunciado total, sería la probabilidad de Y de 3, que sería esta palabra de acá, dado Y de 2, Y de 1, y X. Notamos que en cada uno de los time steps o la probabilidad total no solamente está condicionada en la salida del time step anterior, sino también está condicionada en el enunciado de entrada. Y esa es la diferencia que podemos observar de este modelo, que realmente les digo es un modelo de lenguaje, en comparación con el generador de texto anterior, ¿no? Donde no se decía que estaba condicionada la entrada, ya que la entrada era un vector de ceros. Pero ahora es un vector que está indicando, representando el enunciado de entrada. Y eso es todo lo que tenemos. Esta es la forma en la que funciona el traductor una vez que ya tenemos el modelo entrenado. ¿Cómo lo entrenamos?
Para entrenar el modelo, básicamente lo que vamos a hacer, lo vamos a entrenar de la misma forma que hemos venido entrenando modelos de redes neuronales end-to-end. Lo único que tenemos que notar es que esta es una red neuronal, esto que está en verde es una red neuronal, es un modelo de lenguaje, y este que está en colores tonos de rosado es otra red neuronal. Es todo. El proceso de entrenamiento se va a realizar de la misma manera. Simplemente que ahora, en vez de dejar que el modelo seleccione cuál es el token siguiente, nosotros tenemos pares. Necesitamos tener pares de enunciados donde para cada enunciado tenemos una traducción. De nueva cuenta, aquí tenemos nuestro start of sequence. Vamos a asumir que la traducción correcta es I like studying. En este caso se va a entrenar el modelo utilizando teacher forcing, como explicamos en el video anterior, donde tenemos un corpus de texto con el enunciado en el idioma con enunciados en el idioma de origen, vamos a decir en este caso en inglés, y traducciones al español. Es un modelo supervisado donde tenemos la X y la Y, ¿no? Y en este caso lo único que va a pasar es que para el entrenamiento se va a calcular aquí una función de pérdida, como explicamos exactamente en el video anterior de modelos de lenguaje. Dada la distribución de probabilidades que calcule nuestro modelo y la palabra que seleccione nuestro modelo a partir de esa distribución de probabilidades, vamos a calcular una pérdida que va a ser la comparación, ya vimos, cross entropy, que va a ser la comparación de la palabra seleccionada con la palabra correcta, que es I. Usualmente los modelos de traductores se entrenan utilizando siempre teacher forcing para que de esta manera tengamos la traducción correcta y de esta manera penalizamos. Aquí tenemos una pérdida, calculamos una pérdida para el siguiente time step, que de nueva cuenta va a ser el cross entropy para la selección que hace nuestro modelo, y así en cada uno de estos time steps tendríamos una pérdida, y lo que va a suceder al final es que todas estas pérdidas van a sumarse y eso nos permite obtener nuestra función de costo total, J. Y con base en esto se va a hacer el backpropagation, se va a hacer retropropagación a través de todos estos time steps y retropropagación a través de todo el modelo completo. De esta forma, el modelo se entrena de forma end-to-end, de principio a fin, lo cual es una de las ventajas y de las cosas más importantes de las redes neuronales recurrentes y los modelos neuronales de aplicaciones de Natural Language Processing, procesamiento del lenguaje natural. Entonces entrenamos end-to-end, actualizamos parámetros, recordando aquí que en este caso tenemos dos modelos. Un modelo para esta parte del decoder, aquí tenemos unas Ws decoder, vamos a decirlo así, y aquí tenemos una serie de parámetros del encoder, ¿no? W encoder. Son dos modelos de redes neuronales, sin embargo, se combinan en un solo modelo donde la salida del encoder se utiliza para condicionar la generación de texto del modelo de lenguaje que implementado en el decoder. Entonces, básicamente ese es el modelo sequence to sequence y esta es la forma en la que funcionaría un traductor basado en redes neuronales recurrentes. En el siguiente video vamos a ver un concepto sumamente importante que ha revolucionado en general Natural Language Processing y muchas áreas de Deep Learning, no solamente para aplicaciones de lenguaje natural. Y la pregunta que les hago es, ¿qué limitación ven en este modelo? En cuanto a la forma en que nosotros traduciríamos o en la forma en la que se realiza una traducción usualmente, ¿qué limitación tiene este modelo? Y los invito a que pausen unos segundos y piensen qué limitación le ven. Y la respuesta es que toda la información, ya una vez que fue entrenado el modelo, toda la información del enunciado de entrada, en este caso es un enunciado muy sencillo, de solamente 4 tokens, pero podríamos estar hablando de un párrafo de 100 caracteres. Toda esa información, todo ese resumen de ese enunciado está contenido en un solo vector, en este vector H. Y eso es un problema, porque básicamente lo que está diciendo es como que nosotros leamos una página, vamos a decir que leamos un párrafo completo, y nos dicen tradúcelo. Entonces lo leemos y de ahí nos ponemos a traducir, lo cual no es realista. Usualmente cuando hacemos una traducción, volteamos a ver, traducimos unas ciertas palabras y luego volvemos a ver el enunciado de origen y volvemos a leerlo y continuamos traduciendo. Y esa es la limitante. Es demasiado complicado que este vector H contenga toda la información necesaria de todo el contexto que viene en ese enunciado. Y lo que se hace con el método de atención, es de alguna manera permitir a que el modelo voltee a ver al enunciado de origen en los diferentes pasos donde va haciendo la traducción. Eso es attention y lo vamos a ver en el siguiente video. Espero que este video haya sido útil y los espero en el siguiente, que va a ser sumamente interesante, es un concepto sumamente poderoso y que es la base de los modelos de Transformers. De hecho, el paper original de Transformers se llama Attention is All You Need. Y bueno, son estos modelos que han revolucionado en los últimos años, ¿no? En los últimos 2 años, todo lo que hacemos con procesamiento del lenguaje natural. Y les decía, la T de ChatGPT es T de Transformer. Entonces, continuamos.